El Me-262, el primer avión a reacción en entrar en servicio y en combate, pero llegó tarde para cambiar el curso de la guerra. ¿Qué pasaría si la tecnología se adelantara 40 años al futuro, en plena Segunda Guerra Mundial? ¿Y si un país asediado, sin combustible y acorralado por 3 frentes, lograra construir un caza tan rápido que ningún enemigo pudiera seguirlo con la vista? No es una película de ciencia ficción. Es la historia real del Messerschmitt Me-262, apodado Schwalbe, la golondrina, el primer caza a reacción operativo del mundo. Alemania necesitaba un milagro. Sus mejores cazas a pistón, como el Bf-109 y el Focke-Wulf 190, ya no eran suficientes. Los bombarderos aliados llovían día y noche, la Luftwaffe estaba agotada y los cielos europeos se llenaban de Mustangs, Thunderbolts y Spitfires. Fue entonces cuando apareció una máquina que no parecía de esta guerra ni de este planeta. El Me-262 era diferente. Era elegante, sí, pero también intimidante. 2 reactores Junkers Jumo 004 colgaban de sus alas como brazos musculosos. Su morro albergaba 4 cañones MK-108 de 30 milímetros, capaces de destruir un bombardero B-17 con solo 3 impactos directos, y su velocidad, 870 kilómetros por hora, 540 millas por hora. Era literalmente inalcanzable para cualquier avión aliado de la época. Pero si todo era tan revolucionario, ¿por qué no cambió el rumbo de la guerra? Porque llegó tarde, muy tarde. El desarrollo del Me-262 comenzó en 1939, pero los motores a reacción eran experimentales, frágiles y escandalosamente difíciles de fabricar. Los Junkers Jumo 004 tenían una vida útil de apenas 25 horas, con suerte, y había que cambiarlos como si fueran filtros de aceite. Además, Hitler, siempre el visionario equivocado, retrasó el proyecto cuando ordenó que el Me-262 se convirtiera en un Blitzbomber, un bombardero rápido. ¿El resultado? Años perdidos, y vidas también. El Me-262 no entró en combate real hasta julio de 1944. Un joven teniente llamado Alfred Schreiber despegó desde Lechfeld para interceptar un avión de reconocimiento de Havilland Mosquito de la RAF. El Mosquito era famoso por ser demasiado rápido para los cazas alemanes, pero no para el Me-262. Schreiber lo alcanzó, lo acribilló, y aunque el Mosquito logró regresar a Italia maltrecho, fue suficiente para enviar un mensaje inequívoco a los aliados. Alemania había cruzado un umbral tecnológico. La reacción fue inmediata, y no sin asombro. Los pilotos aliados quedaban perplejos al ver aquel avión que desafiaba todo lo que conocían, sin hélice, sin zumbido familiar, sin maniobras previsibles. Un artefacto que aparecía como un destello en el horizonte, abría fuego con brutalidad y desaparecía antes de que alguien pudiera siquiera reportar su presencia por radio. ¿Qué demonios fue eso?, decían. Y aunque algunos pensaban que se trataba de una nueva táctica o de un prototipo aislado, las cámaras montadas en los cazas no mentían. Allí estaba, claramente visible, biplaza, sin hélices, con alas afiladas y motores colgantes. El Me-262 era real. Y lo más inquietante, funcionaba. Pero ¿cómo funcionaba exactamente esta bestia? Primero, su estructura. El Me-262 tenía un diseño moderno, con alas en flecha ligera y tren de aterrizaje retráctil en triciclo, una rareza para su época. El fuselaje era limpio, aerodinámico y reforzado para soportar el empuje de los reactores. El cockpit era presurizado, con instrumentación avanzada para navegación y combate a alta velocidad. Luego estaban sus motores, 2 Jumo 00 4B, 1 turbojets, capaces de generar 8.8 kilonewtons de empuje cada uno. ¿Confiables? No precisamente. Eran frágiles, propensos a fallos, y su vida útil apenas alcanzaba las 25 horas de vuelo. Pero cuando funcionaban bien, eran pura furia. El Me-262
Aceleraba como si le hubieran soltado una correa invisible, disparándose hacia adelante con una violencia que dejaba a los P-51 Mustang temblando en sus hélices. Podía entrar, disparar y desaparecer antes de que alguien lograra siquiera bloquearlo en la mira. Y hablando de disparar, 4 cañones MK-108 de 30 milímetros montados en el morro. Cada ráfaga era devastadora. Una tormenta de acero capaz de destrozar un bombardero con solo 3 impactos. No hacía falta ser cirujano aéreo. Solo acercarse lo suficiente y presionar el gatillo. Durante semanas, los aliados registraban aviones desaparecidos sin explicación aparente, hasta que comprendieron. La golondrina ya estaba cazando. Pero no todo era perfección. El Me-262 tenía muchas debilidades. Sus motores eran extremadamente vulnerables a impactos, su aceleración en tierra era lenta y su despegue era un punto crítico. Los aliados lo sabían. Por eso adoptaron una táctica despiadada pero efectiva: atacar a los Me-262 cuando despegaban o aterrizaban. Era el único momento en que los cazas aliados podían atraparlos. Además, el proceso de construcción del Me-262 era una pesadilla logística envuelta en desesperación. Las fábricas habían sido trasladadas a complejos subterráneos, laberintos de hormigón, donde miles de prisioneros y trabajadores forzados ensamblaban piezas bajo vigilancia armada y condiciones inhumanas. El sabotaje interno era constante: tornillos mal ajustados, sistemas de combustible manipulados, retrasos deliberados. El Reich se desmoronaba. La Luftwaffe apenas contaba con pilotos entrenados y el combustible sintético escaseaba hasta para entrenamientos básicos. El Me-262, con toda su elegancia y potencia, era una joya atrapada en un lodazal. Como un relámpago que corta el cielo por un segundo y luego se apaga entre la tormenta. Y sin embargo, hubo pilotos que lograron exprimir todo el potencial de esta criatura futurista, incluso en medio del colapso. Uno de ellos fue Heinrich Behr, o sea, Heinrich el Oso, un verdadero titán del aire, con más de 220 victorias confirmadas a lo largo de su carrera. Cuando se subió por primera vez a un Me-262, ya no era un joven temerario, era un veterano con cicatrices, experiencia y una claridad brutal sobre el rumbo de la guerra. Con el reactor bajo sus pies, Behr sumó al menos 16 derribos más, demostrando que, en las manos correctas, el Schwalbe podía seguir siendo mortal. Pero incluso él lo sabía: estaban ganando batallas individuales en una guerra que estratégicamente ya estaba condenada. Otro fue Kurt Welter, el as nocturno. Este piloto convirtió al Me-262 en un caza nocturno improvisado, utilizando tácticas Wild Sow, volando sin radar y guiándose por los reflectores del suelo. Logró al menos 20 derribos confirmados con el jet, lo que lo convirtió en el piloto de reactor más letal de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo reaccionaron los aliados? Al principio con incredulidad, luego con urgencia. Los informes del Me-262 causaron auténtico pánico. ¿Y si Alemania comenzaba a producir estos aviones en masa? ¿Y si cada escuadrón de bombarderos se enfrentara a una docena de estos cazas casi supersónicos? El alto mando aliado lo tenía claro: había que destruirlos en tierra antes de que despegaran. Y lo hicieron. Los aeródromos como Lechfeld fueron bombardeados sin piedad. Se estima que más de 60.262 fueron destruidos en tierra, algunos incluso antes de completar sus pruebas. Era una carrera contra el tiempo, y Alemania la estaba perdiendo. Cuando la guerra terminó, solo se habían producido unos 1.430 Me-262, de los cuales menos de 300 entraron realmente en combate. Pero lo suficiente para demostrar algo más profundo: el futuro había llegado, y lo había hecho en forma de una golondrina de acero. El Me-262 no ganó la guerra, pero cambió la historia. Fue el antecesor directo de todos los cazas a reacción del mundo. De hecho, sus planos e ingeniería fueron estudiados intensamente por Estados Unidos y la Unión Soviética tras la guerra. Muchas ideas de sus motores, de su fuselaje, de su armamento,
inspiraron a aviones como el F-86 Sabre o el MiG-15. En cierto sentido, el Me-262 voló también en Corea, solo que con otras insignias. Y hoy, ¿qué nos queda? Un puñado de unidades restauradas, algunas en museos, unas pocas, muy pocas, capaces de volar. Y una lección: la tecnología puede dar ventaja, pero si llega tarde, si no está bien implementada, si no se tiene el respaldo humano, logístico y estratégico, no es suficiente. El Me-262 es la historia de una promesa brillante, truncada por la arrogancia, la prisa y la desesperación. Pero por unos breves meses, esta golondrina voló tan alto y tan rápido que el mundo supo que la guerra aérea jamás volvería a ser la misma. Porque la historia de la aviación aún tiene muchas páginas por escribir. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.